Bien, está con nosotros José González, amigo de la casa, colega, con quien protagonizamos esta anécdota que les contamos al inicio, porque estábamos él, Roque Benavides y yo, en el New York Stock Exchange, en los estudios de CNN, dentro de la Bolsa de Valores en Wall Street, y la verdad es que nosotros regresamos, pero a los 3 días que nos vimos con José, pues le cerraron la frontera y como todo el mundo, Nueva York también se quedó aislado. Buenas noches y bienvenido, José, nuevamente. Encantado, Oscar, un placer. Vamos a hablar de 2 temas que son de absoluta actualidad. Acaba de ocurrir esto. Esta semana la empresa de seguridad privada Wagner, que apoya o que apoyaba al ejército ruso en Ucrania, se rebeló y se dirigió a la capital rusa para tomarla. Era la amenaza, ¿no? Bueno, luego ha entrado a tallar en las últimas horas el presidente de Bielorrusia y se llegó a un arreglo. Pero todo parece indicar, José, que el reinado, entre comillas, de Putin tambalea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se viene la guerra civil en Rusia? ¿Cuál será el impacto económico del resquebrajamiento del poder de Putin? Yevgeny Prigozhin, el fundador de Wagner, que tenía un carrito de comida y que él hacía el catering en el Kremlin y el ejército, se convierte en un proxy para el gobierno de Putin importante, porque crea un ejército privado que se llama Wagner y que representa los intereses de Rusia en conflictos como el de África Central, Siria, Sudán, Libia, y toma control en algunas de las batallas más importantes en el sur de Ucrania. Él ya empezaba a quejarse desde hace varios meses sobre el rol, los errores del ejército formal ruso. Empezó a amenazar a los generales y en las últimas 48, 72 horas, sorpresivamente, sus fuerzas abandonan Ucrania, toman control de una serie de poblados en Rusia y se aproximan a las cercanías de Moscú. Y en un momento dado en que no quedaba claro quién iba a confrontar a quién, Putin llama a los chechenios, no aparecen, interviene el presidente de Bielorrusia y negocia la retirada de estas fuerzas. Y la discusión en las últimas 24 horas es que Putin ha perdido el control férreo que tenía de la Federación Rusa y ya hay una serie de iniciativas paralelas de crear ejércitos privados. Sí, en Rusia no es inusual lo que está sucediendo. De hecho, la caída de la Unión Soviética fue similar. Y el gran temor general es que Rusia vuelva a caer en un caos. Que Putin pierda el control, que distintas facciones se enfrenten y que Rusia vuelva a una transición que es complicada, que colapse la invasión de Ucrania, que el esfuerzo occidental recupere Ucrania, lo que no se percibía en la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, Oscar, en las últimas horas, acabado de chequear las cotizaciones del petróleo, de los metales y minerales, no se han movido. Es decir, el mercado sigue estando calmado, pero una situación caótica en Rusia podría generar un reajuste, un removimiento de las materias primas. Pero esto es definitivamente, en una lectura desapasionada, es una grieta. Sin duda. Una grieta en la sólida hasta hoy, el sólido manejo de Rusia por parte de Putin. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Lo que ha hecho Putin es ganar más y más poder, consolidar su poder, utilizar sus proxies. Recordemos que desde el inicio de la invasión ucraniana se han suicidado 37 oligarcas rusos, uno de ellos con 7 disparos. Es decir, Bueno, hay que aclararle a los televidentes que es suicidado, entre comillas. Correcto, 7 disparos es un suicidio bien singular, no hay que estar seguro. Es decir, sí. ya hay esto es una rebelión. Y el propio Putin la llama una rebelión, se caracteriza como una rebelión. La clave es, y la lectura de todos los analistas occidentales es que la rebelión es irreversible y que el poder de Putin empieza a diluirse. Lo que no queda claro efectivamente es si queremos cuidar a Putin para que se quede o nos conviene que se vaya y sea todos contra todos en Rusia. El problema no sabes en qué termina finalmente. Exactamente, y ese es el problema. Y en la medida que Rusia tiene armas nucleares y sigue siendo un productor de gas y petróleo importante, el impacto en los mercados de materias primas, si la anarquía toma control de Rusia, puede ser importante y delicado. De ahí que haya mucho interés en lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Rusia en los próximos días, semanas o meses. Bien, vayamos a lo nuestro. Hace apenas 2 semanas fuiste invitado al MIT de Cambridge para asistir a una presentación sobre inteligencia artificial y blockchain. ¿Qué es lo que se viene en este campo? Básicamente la inteligencia artificial es la última evolución en lo que empieza con el desarrollo de los .coms y la web hace 20 y pico de años. Y lo que se genera es
es la infraestructura que hemos creado, lo que se llama la nube. La nube no es una nube, son data centers que existen en todo el mundo. Y los algoritmos que se han desarrollado a la base de la información que está en esa nube, cómo se articula hacia adelante. Empezamos con la automatización, que eran tareas mecánicas, lo que se llama la inteligencia artificial tradicional, que vigilaba procesos industriales para corregir errores, y esto se llama la inteligencia artificial generativa, en donde las máquinas empiezan a pensar por sí mismas y empiezan a crear en base al contenido existente en la nube. Los algoritmos están evolucionando. Y eso se llama la creación de neural networks, se dice en inglés, networks neurales. La web está pensando como en nuestros propios cerebros. Y la pregunta que se hacen los especialistas en computación es si estamos de cara a lo que se llama una singularidad. Si las máquinas van a empezar a pensar por sí. Ese es todo el debate de las últimas semanas. Uno entra a las redes y es permanentemente, y Elon Musk diciendo paren ya la investigación, hay que parar la inteligencia artificial, se viene el fin del mundo. Un poco, para que los amigos televidentes, Skynet, en El Exterminador, es un poco lo que algunos quieren o nos advierten que puede pasar. Pero tú que has estado ahí, mira, la gente del MIT. Estuvieron los inventores, los creadores de la inteligencia artificial. Y lo que te señala es que estamos en los pasos iniciales. No estamos de cara a una singularidad todavía. Y que esa singularidad tomará décadas en desarrollarse, pero ya estamos viendo el principio. Y si a eso le sumas lo que es el blockchain, la tecnología, la metodología detrás de las criptos, que las criptos son el primer ensayo de algo que es mucho más importante. Los tokens del blockchain es una forma de organizar los libros contables. Todo es un libro contable, Oscar, tu pasaporte, tu DNI, la propiedad de tu automóvil, de tu casa, de tu cuenta bancaria. Eso se llaman ledgers en inglés. Y ese libro, alguien certifica que esa data que está en el libro existe. Todo eso que existe en el mundo concreto de registros electrónicos, ya en muchos casos físicos, va a pasar a un blockchain. Vamos a tener lo que se llama contabilidad de múltiple entrada en tiempo real. El mundo está cambiando. Y hay otro tercer elemento que se llama quantum computing, computadoras quantum, en donde hay científicos que dicen que no tiene sentido calcular vía sílica y material inerte, sino materiales biológicos. Y nos enseñaron, fuimos a una cosa que se llama The Engine en Cambridge, que pertenece a MIT, que es la incubadora de inversiones de MIT, y vimos el quantum computing, que dicen que existe. Hablas que es una masa, ¿no es cierto? Y ya no solamente es la máquina, sino, bueno, hay una película, incluso no recuerdo el nombre, donde aparecían como cerebros, imitaciones de cerebro humano. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Recordemos que nosotros no tenemos silicio, nosotros tenemos cerebro, es una masa, y esa masa piensa, esa masa tiene conocimiento, almacena, y es un poco lo que ya se está trabajando en el MIT. Es sorprendente. Hay distintos grupos trabajando en el mundo con distintas propuestas, pero ya el proceso avanza. Y si eso le sumas un cuarto fenómeno, que es la fisión nuclear, ya los laboratorios Lawrence Livermore de la Universidad de California han producido más energía que la que se invirtió en la fisión nuclear. Estamos probablemente un siglo de generarla, pero la energía de la fisión nuclear es la energía que se produce en el Sol, infinita y sin ningún tipo de elemento secundario que contamine. Si tú juntas, en 100 años más, el mundo va a ser distinto. A veces la gente no lo cree. Los hermanos Wright volaron su primer avión, que era básicamente una cometa, hace poco más de 100 y pico de años. Y hoy día, cuando tú pasas por cualquier aeropuerto, tú que viajas con frecuencia, ves la industria, no existía hace 120 y pico de años. Hoy día, el mundo en un siglo va a ser totalmente distinto al que conocemos. Ahora, a pesar de que sea el mismo. Esto de la inteligencia artificial, digamos que lo has explicado brevemente, ¿cómo se traduce, por ejemplo, al sector minero, petrolero y energético peruano? ¿Puede llegar, no puede llegar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo va a impactar el crecimiento, por ejemplo, de la industria? Recordemos que ya tenemos lo que se llama la minería inteligente, smart mining. Las minas inteligentes son minas que están altamente tecnologizadas. La minería es cada vez más una industria intensiva en el uso de capital y no de la mano de obra. Y la mina inteligente más avanzada del mundo es Quellaveco, porque es una mina de última generación, mineros con sensores, Wi-Fi, camiones que ya no necesitan de choferes o que están totalmente automatizados, drones. Las minas se vuelven mucho más eficientes y a eso le agregamos inteligencia artificial de la tradicional o de la generativa en los aspectos geológicos de explotación, exploración, refinación. Lo has dicho en el programa, la nueva
las nuevas plantas refinadoras de Southern, de Mitsubishi, generan prácticamente cero emisiones. Cero. Las chimeneas van a estar de adorno en la refinadora de Southern. De tiempos pasados. Un adorno, como árboles de Navidad gigantes. Las eficiencias van a ser cada vez más grandes y lo necesitamos. Las leyes están cayendo, las minas son más grandes, hay que ahorrar agua. Las minas van a ser más inteligentes. Ahora, esto no significa desempleo, porque yo lo que entiendo es que al cambiar el modelo, claro, vas a tener menos gente en la parte administrativa en la mina, pero vas a seguir necesitando todo el entorno. Y vas a tener menos personal en la mina. Pero mira cómo cambiaron las ensambladoras de automóviles, que antes eran personas ensamblando el automóvil, ahora son robots, que funcionan con esta inteligencia artificial tradicional. La máquina es inteligente. Siri, los teléfonos, eso es inteligencia artificial, pero la tradicional. La nueva es creativa. Sí, los procesos van a ser cada vez más eficientes, van a emplear menos gente. Pero ¿qué sucede? Toda la industria alrededor de la mina va a emplear mucho más gente. De hecho, ya ese es el caso en el Perú. La minería genera más empleos en los proveedores a las minas que las minas mismas. El caso de la última mina de Río Tinto en Mongolia es una mina con 20.000 empleados, pero por demandas del gobierno mongol, no porque la mina necesite 20.000 empleados. No, y además, tú sabes, me comentaron el otro día que, si no me equivoco, era Antamina, ya está empezando a construir oficinas remotas en Lima para manejar desde allí buena parte de la operación. Es decir, claro, viendo a futuro. O sea, no es que no va a haber trabajadores, es que los trabajadores van a mutar, y algunos de la parte administrativa, que no tendría mucho sentido que estén efectivamente a 3.000 o 4.000 metros de altura, estén remotamente, por ejemplo, en Lima, lo cual no es nada malo en realidad. Correcto. Bajas costos, pero optimizas y la gente tiene mejor calidad de vida y no tiene que dejar a sus familias. Eso es lo que se Correcto. viene. Y menos riesgo. Recordemos que las operaciones mineras son riesgosas. Y la clave siempre ha sido reducir el riesgo de tener personal en minas que tienden a ser complejas y complicadas. Tú has tenido un par de reportajes de esta compañía israelí que trabaja temas de seguridad desde México y ya los trabaja en el Perú. Lo que ellos es articulan toda la información de las cámaras y los procesos de seguridad, porque se hablan de seguridad preventiva. La seguridad, cuando tiene que intervenir la policía armada, ya es tarde, porque el hecho violento ya sucedió y procesan información. La inteligencia artificial va a hacer lo mismo por la minería, por el petróleo. Va a mejorar los procesos, va a incrementar las eficiencias, va a ser proactiva. Ya la geología 3D es producto de la computación. Antes los geólogos eran como el papá de Roque, eran como magos. Hoy día las sísmicas generan imágenes 3D que cuando uno las ve no son como las películas, son complejas de entender, pero imágenes 3D de los pozos, de las minas, todo eso va a seguir avanzando y eso es más o menos inevitable. Es un proceso de evolución de la forma en que manejamos la data y la información. Esta semana se realiza MINPRO, que es este encuentro importante de proveedores. Tú vas a conducir... El Congreso Internacional del Cobre. Sí, estupendo, muy ad hoc, ¿no es cierto? Esto lo organiza Expomina y mi amigo Jorge León Benavides, a quien le extiendo un fuerte abrazo desde aquí. Y dinos, ¿qué se viene con MINPRO? ¿Qué es lo que se viene con esta En lo que a mí concierne, convocatoria? estamos organizando por el primer Congreso Internacional del Cobre, donde solo vamos a hablar del cobre. Lo preside Govitz. Víctor Govitz. Víctor Govitz, presidente de la Sociedad de Minería y Correcto. presidente de Antamina. Yo voy a hacer una presentación sobre el entorno internacional del cobre. Frank Hoffman de S&P, quien publicó uno de los autores del reporte sobre el cobre del año pasado. El cual comentamos aquí en el programa en primicia. Que generó todo este nuevo enfoque sobre el cobre. Va a ser una presentación un año después del futuro del cobre, en inglés. Porque él habla, no habla castellano, claro. Pero Zoom, con un programa de inteligencia artificial, traduce ya simultáneamente, sin necesidad de un traductor. Excelente. Zoom, ¿sí? Y tenemos un panel de las 4 empresas del cobre más importantes del Perú, todas transnacionales, como bien sabes, que nos van a dar su visión sobre sus perspectivas de la industria en el Perú hoy hacia adelante, los retos, las promesas y los desarrollos que enfrentan y que actualmente representan. Y no hay que olvidar, y lo seguimos señalando, el INGEMET lo ha certificado, el Perú puede duplicar su producción de cobre con reservas probadas. Y si llegásemos a duplicar, básicamente hay problemas sociales en aquellas minas o reservas que no se han producido,
el Producto Interno Bruto del Perú podría crecer 11 puntos. No 11 puntos, 11 puntos en términos de volumen y dimensión. Es decir, el Perú, si duplicamos el cobre, sería una economía que supera los 300.000 millones de dólares y empezamos a entrar a una nueva liga económica. Ahora, yo le hablaba a Roque Benavides en la parte inicial de mi preocupación de que la clase política estaba de espaldas, ¿no? Se estaban mirando el ombligo, se están en la pequeñez, ¿no? En la disputa tonta, en los dimes y diretes o simplemente asaltando poderes. Y ya es claro que ellos no están viendo lo que nosotros vemos. Pero el empresariado, dirías que ahora que tú estás viniendo más a Perú y estás interactuando más con ellos, el empresariado minero y el no minero está más consciente del potencial inmenso del Perú en lo que es la minería y el cobre en particular. Una vez que uno les expone las dinámicas internacionales, el impacto que va a tener la transición energética, la conciencia sobre el calentamiento global, el potencial minero peruano, es lo que acaba de decir Roque, que la razón por la cual las autoridades europeas no pasan por la volatilidad política preocupa mucho a los empresarios y los imbuye con una suerte de pesimismo. Sin embargo, el potencial es de tal magnitud. Es decir, don Alberto Benavides decía que el minero está en la mina, porque la mina está donde está y no puede estar en ningún otro sitio. ¿Tú has tenido oportunidad de conversar muchas veces con don Alberto? Claro. Felipe Ortiz de Ceballos de Apoyo nos llevaba a reunirnos con Alberto cuando era analista joven en Apoyo en los 80s y fue una gran guía para nosotros. Don Alberto nos enseñó a querer el Perú y entender el Perú y creer en el Perú. Que vio al final realmente de su vida el boom de la minería peruana, porque siempre, antes no había sido tan fácil. Siempre creyó en ella. Como me contaba Roque, su papá nació en 1920. Es decir, era ingeniero de minas, estudió geología en Harvard y siempre creyó en el potencial minero peruano. Pero una vez que uno crea conciencia del potencial que tiene el Perú, el impacto que eso va a tener en la economía, el Perú puede, si desarrollamos nuestro potencial minero, podemos llegar a ser una economía de 400.000 millones de dólares en menos de 2 décadas. ¿Eso qué significa? Entramos en la liga de Argentina y Colombia. Y una vez que una economía se acerca al $500 billion o los 500.000 millones de dólares, ya puede pensar en el desarrollo en términos ciertos. En el Perú crecemos y progresamos, pero todavía tenemos problemas en desarrollarnos. Y la clave va a ser pasar el enfoque en ese crecimiento, inversión extranjera, y empezar a pensar en el desarrollo que es humano y en la inversión doméstica, que es también lo que acaba de decir Roque, es creer nosotros mismos en nosotros mismos, invertir nuestros propios recursos financieros, como está haciendo Buenaventura en nuestros propios recursos productivos. Y ahí es que vamos a dar un salto cualitativo que va más inevitablemente, Oscar, cambiar esa forma de hacer política que tenemos en estos momentos. De acuerdo. Muchas gracias, José. Buen retorno a Estados Unidos y nos conectamos el próximo domingo de todas maneras vía Zoom. Muchas gracias. Vale, un placer. Ha sido José González, gerente asociado de GSG Advisors, con nosotros.